No es fácil, pero tampoco es difícil. Ya él, me alegro verlo una vez más. Igual. Amén. Espero que este tiempo lo podamos nosotros disfrutar, ya que no es fácil poder nosotros desarrollar. Y vamos a estudiar o vamos a escudriñar en el libro de el Hibrit, en el capítulo 3, el verso 8. Lo vamos a leer, ustedes lo tienen en la escritura, en la israelita, pero lo vamos a traer en hebreo y lo vamos a escudriñar. Y si lo tienen, lo vamos a leer. Y antes de leerlo, lo vamos a escribir aquí. Es muy importante. Mueve un poco mucho la pizarra, pero vamos a ver, lo vamos a vocalizar. Ok, ahí lo tenemos ya. Hibrí, capítulo 3, el verso 8. Este verso, en la Biblia hebrea e israelita, lo puede leer alguna hermana Marta, si puede hacerme el favor. Y ella lo va a leer en español, pero ahora yo se lo voy a leer en hebreo y le vamos a sacar la sustancia. Porque en hebreo la mente cambia todo. ¿Qué dice, hermano? Hebreo 13, verso 8. 13, verso 8. Hebreo 13, 8. El verso 8.
Yeshua el Mashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo dice? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vuélvame a leer al principio de la frase, que Yeshua. quiero corregir algo que no está correcto. Yeshua el Mashiach Amén. Sí. es el mismo Sí. ayer, hoy y por los siglos. Amén. Es diferente, hermano. Por eso es que lo vamos a escudriñar de esta manera, para que nosotros veamos las diferentes versiones y cuál es lo correcto. ¿Qué dice en el tuyo, varón? Palabras en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es el mismo que conocimos cuando se reveló. Es el mismo que creemos hoy y será el mismo por los siglos venideros. Amén, gracias. Si ustedes se dan cuenta que si yo voy a usar retórica, en el texto se le está añadiendo ciertos conceptos o pensamientos que no contiene el escrito original. Ahora, yo lo voy a traducir como está al pie de la letra. Y se va a dar cuenta, comenzando en el primer verso, allí dice ya, ¿sí o no? Ya no es correcto. Porque ya es el nombre corto de Hashem. O sea, el Hashem Meforá, este es el nombre corto de Hashem. Si yo digo aquí Yahshua, la gente se ha agarrado de que porque este es el nombre corto de él hay que ponerlo aquí. Como la abreviatura, hermano, para referirse a la... Este es las 4 consonantes del Hashem Meforá. Para abreviarlo, ellos agarraron este y agarraron la última. Entonces ahí aparece ya. Pero ahí le pusieron aquí Yeshua. Lo correcto es Yeshua. Porque aquí hay un constructo. El constructo aquí dice El Salvador. El Salvador. Entonces aquí, al leerlo, como está al pie de la letra, dice Yeshua Ham. Cuando tiene el punto, el dagesh, aquí dice Yeshua HaMashiach. Hu et mol. Et mol. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo agua. Gracias. Ahora, para que nosotros podamos comprender y no estemos pensando que esto es para olvidarnos del español, no es así, sino que es para reforzar nuestro español para invocar las palabras correctas. Por ejemplo, aquí dice El Salvador, el ungido es el mismo. Etmol quiere decir ayer. Entonces, hay palabras que en español el traductor le agrega para poder conectar la frase en español, porque pensar en español no es lo mismo pensar en hebreo que en español. Entonces, si yo lo voy a traducir al pie de la letra, aquí dice El Salvador, el ungido
es el mismo ayer. Ahora, cuando nosotros pensamos en español, pensamos que el hebreo va a ser igual que en español. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con Hashmachias. Hamachias. Si yo quiero decir Yeshua Hamashiach, pero yo quiero decir Machillá, estoy diciendo mi ungido. La pregunta ahora en español, pensando en español, ¿quién es mi ungido? Es la pregunta. ¿Quién es mi ungido? Yeshua. Es mi ungido. David fue un ungido. Yehi Machía. Como rey. O sea, que el hombre, cuando fue formado del polvo de la tierra, es decir, hablando de Adán, en el primer capítulo de Génesis, es decir, Bereshit, y el capítulo 2, Adán se refiere a la humanidad, al género humano, al hombre. Decir al hombre está incluido Nekebar y Ceja, y la mujer y el varón y la varona. Entonces, Adán estaba ungido, Hamachía, estaba ungido. Pero la unción, cuando Bayomer Elohai, cuando mi creador le dijo que no comiera del árbol, él perdió la unción. ¿Qué le iba a causar al comer él del árbol de la ciencia del bien y el mal? La muerte. La muerte iba a ser física. La muerte iba a ser separación de la unción que había en él. Y la unción volvió al Creador. Pero él siguió en su cuerpo natural. Sintió el dolor, sintió lo que era trabajar. Entonces, cuando yo digo Mashiach, estoy diciendo mi ungido. ¿Quién es mi ungido? Yeshua. No ya, porque ya es la unción. Hablando de nombre corto. Yeshua es el absoluto del verbo. Cero estar. Él no ha cambiado. Es ayer. Él sigue siendo el mismo. Es un absoluto. ¿Qué es un absoluto? Por ejemplo, el piano tiene una composición, tiene cuerdas, tiene muebles, pero si yo le quito esa rueda, ya no está compuesto, le falta una pieza. Yeshua es un absoluto. En el caso de Noah, el arca era un símbolo de salvación, es decir, era la figura de Yeshua, representado en ese mueble, en esa arca, por el peso que iba a transportar las 8 personas que iban a ser anegadas en agua. Entonces, se constituye la salvación para ese pueblo. Ahora Yeshua, no estoy diciendo que él era la nave, era un símbolo del verbo, la salvación. Ahora, si usted quiere decir un estado absoluto para decir Mashiach, usted debería decir Mechiach.
Mashiach, que quiere decir primera persona, masculino, femenino, quiere decir ungido de, ahí va a ser el texto o el contexto. Por ejemplo, puede ser de David. Aquí, si yo preguntara, ¿quién es el ungido de David? Adonai. Amén. Pero cuando ya David es ungido, ahora ¿quién está en David? Abba Padre. El Todopoderoso. Amén. El Eterno. Está ungido. Tiene potestad. Tiene poder. Por eso, cuando la Biblia dice que hay de aquel que toque uno de mis ungidos, no está tocando al hombre, está tocando el que está en el hombre. Amén. Amén. Hay de aquel que hiciera esto a uno de estos mis pequeñitos. O sea, le está diciendo, hay de aquel que toque a uno de mis ungidos. Que sería en plural, sería conjugándolo, sería Mechihei. Ahora, si nosotros lo conjugamos en plural, nosotros diríamos nosotros Mechihim. Mechihim. ¿Cuál es el plural de ungido? Si nosotros decimos ungido, Ungidos. ahí está singular. Ungidos. ¿Qué le falta ahí para que sea un plural? Ese. La S es in. Ungidos. No que somos muchos, sino que la unción se vuelve una totalidad de una medida igual para todos. O sea, cuando la Biblia dice que venía Johanán, cuando venía Yeshua, ¿qué oyó una voz de los cielos? ¿Qué dijo? Este mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A él oí. Porque está ungido. Amén. ¿Por qué está ungido? Porque procedía de él verbo. Y el verbo es absoluto. El verbo es todo. Pero Johanán tenía que bautizarlo en agua para que se cumpliera lo que estaba escrito en los profetas. Amén. Entonces, cuando Juan iba a bautizar a Yeshua, iba a haber como un intercambio Johanán. de pacto. Él iba a recibir y el otro iba a recibir. Juan iba a recibir la unción y Yeshua aquí iba a recibir la promesa del pacto, del Brit Hadashah. Lo que conocemos como pacto renovado. Ahora, cuando nosotros decimos Yeshua HaMashiach, Hu Etmol, ¿en qué ha cambiado? En nada. Yeshua el ungido. En nada ha cambiado. Los azotes que a él le dieron no fue simplemente por castigarlo. Él para que él negara la unción. ¿Se acuerdan cuando a él hicieron una oferta? Le dijo, todo esto te daré si postrado y me adorar. Es lo que estaba tratando de quitarle. Quería hacer como negociar la unción. Es como que yo haga este candelabro y ya está terminado. Ahora el candelabro me quiere eliminar a mí cuando yo lo creé. Eso es lo que el adversario estaba tratando de negociar. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le quería quitar la autoridad, la unción, que la que fue Adán perdió en el jardín del Edén.
Pero ¿qué le dijo Yeshua HaMashiach? Escrito está. ¿Qué estaba escrito? Al Señor tu Dios Adonai solo a él adorarás y a él. Amén. Ahora vamos a nosotros a irnos a un verso en Mateo, en Matillahu, capítulo 12, verso 40. Lo podemos leer, Kevin, en tu versión y en la otra versión. Y aquí es donde vamos a darle forma a este pensamiento. Puede leerlo, Kevin, en esa versión. Matillahu 12:40. Y en la versión israelita, Shalom, hermana Mónica. $12.40. 12:40. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 Yamaín, 3 días, en 3 noches, así estará el hijo de Ben Adán en el corazón de la tierra. 3 Yamaín, 3 días y 3 noches. Ahora léame, está bien. Ahora, hermana Marta, léame usted su versión. 12:40. En el nombre poderoso de Yeshua. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Ahora, las primeras 2 palabras que ahí hay, se las voy a traducir y se las voy a decir a usted para que usted vaya viendo cómo es el cambio. Quemó quiere decir cómo. Quemó. Usted no tiene que olvidarse del español para aprender el hebreo. Yo le quiero enseñarle a usted vocabulario y al mismo tiempo vamos conociendo la escritura. Quemó Chehayá. Quemó Chehayá. Ahí está diciendo el texto cómo él fue. Pero en la versión que nosotros tenemos ahí dice cómo él estuvo. Pero cambia el texto si yo le doy al pie de la letra que dice cómo él fue. Si yo pregunto, antes de seguirle el texto, ¿cómo Jonás fue al gran pez? Eso es para irle dando una idea. Ahora, ahí se quemó Chehayá. ¿Cómo él fue? Quemó, ¿verdad? ¿Cómo él fue? Ponemos el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo él fue? ¿Cómo? Jonás. ¿Cómo? Jonás. ¿Cómo Jonás? ¿Cómo Jonás? Es decir, ¿cómo Jonás? ¿Cómo? Lo podríamos hacer como en forma de pregunta. ¿Cómo quemó Chehayá Jonás? ¿Cómo él fue? Fíjese bien cómo va caminando la retórica. En Jonás, ¿cuál letra es? Jonás. Yu va
Nun y He. Yoná. Quemó Shehaya Yoná. ¿Cómo él fue? Yo lo llevo al paso porque una palabra que nos aprendamos es bastante suficiente. Pero quiero que examinemos bien el texto para que usted vea la gran diferencia y lo que nos vamos a encontrar ahora mismo, una gran sorpresa. Y esa es la que va a determinarnos a nosotros para darle el pensamiento en el origen del hebreo al español. Entonces, como Shehaya Jonás, como que yo dijera, como él fue Jonás. Entonces, vamos a seguir el texto. No es mucho lo que vamos a leer, pero vamos a cortarlo bien al pie de la letra. Como Jonás Ahora vamos a leer la otra palabra. Quemó Shehaya Yoná. Mi, ey. ¿Cómo él fue Jonás en el intestino? Amén. Allí dice en el vientre. Pero la traducción original es intestino. ¿Qué? Ahora voy a hacer una pausa ahí. Hermana Cecilia, ¿qué función hace el intestino, ya sea en el ser humano o en un animal? Hermana Mónica, véngase más adelante, no se quede por ahí. Bueno, el intestino es el que lleva los desechos ya después que el estómago ha hecho la digestión. Ahora, usted sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer con este texto. Lo vamos a analizar al pie de la letra, para que nuestra mente pueda tener un entendimiento de cuál es el mensaje que la Escritura quiere transmitirnos a nosotros en el origen hebreo, no en el pensamiento español. Entonces, ¿cómo quemó Shehaya Yoná Ye? ¿Cómo él fue Jonás en el intestino? Vamos a poner el nombre de qué intestino estamos hablando. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque ahora vamos a poder entender nosotros lo que se nos ha escondido. Allá. Mire, vamos. ¿Cómo? Ahora dice ahí, Hadá, quemó Shehaya Jonás Hadá. ¿Cómo él fue Jonás en el intestino de la ballena, del pez? No ballena, iba a decir ballena, pero no dice ballena. Del pez. Del pez. No, ni dice gran pez, solamente dice pez. Ellos lo han traducido gran pez. Si dijera gran pez, dijera gadol, pero no dice, no lo dice. Entonces ahí dice en el pez. Pero se sobreentiende que es un pez gigante. Sí, pero no podemos poner una palabra que no está para poder tener el mensaje que quiere transmitirlo la Escritura. Ahora, ¿qué hace Jonás en el vientre? Es decir, no vientre, sino en el intestino. El intestino es el que va a desechar los sólidos para afuera. Mire cómo la Escritura
va tratando de darnos a nosotros un mensaje para poder entender la renovación o el perdón de nuestros pecados. Entonces, voy a poner la otra palabra que sigue, que es esta. Chelocha. Chelocha quiere decir cómo él fue Jonás en el intestino del pez al tercer día. Nosotros por lo general cuando comemos algo, el estómago lo digiere en menos de 24 horas. Hay personas que comen hoy y ya al rato, en unas 2-3 horas, ya están disecando porque ya hizo la digestión el estómago y tiene que ir al baño. Entonces, quiere decir que este texto tiene un gran mensaje para nosotros, en el cual nos pone a pensar qué éramos nosotros. O sea, qué era Jonás ya dentro del intestino de ese pez. Era un desecho. Vamos a seguir la frase. Entonces, Cheloshá quiere decir tercer día. Cheloshá, y vamos a completar la frase. Cheloshá 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 Yamín. Ahora vamos a leerlo. Quemó Chehayá Yoná Bi Ei Hadak Cheloshá Yamín. Como Jonás fue al intestino del pez, voy a agregar ahí, durante 3 días. ¿Cómo estaba ya ese hombre? Podría decir podrido. Podría decir descompuesto. Esto lo estoy añadiendo yo para poder entenderlo. Ya listo para que el pez lo diseque en las aguas. Diferentes textos. Ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el texto, qué es lo que nos alimenta, la teología que nos va a alimentar a nosotros de este texto. Pero si lo leemos a vuelo de pájaro, como nos lo dieron, y no lo analizamos, no tenemos un mensaje, no tenemos un contacto que el Creador quiere enseñarnos. Como dije, si yo hago este instrumento y después él me quiere destruir a mí, entonces no estoy yo. Tiene poder más que yo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo Jonás fue al intestino del pez durante 3 días? Esa es la pregunta, ¿cómo? Entonces, aquí está el mensaje. Si este pensamiento lo podemos nosotros elaborar en un auditorio de 1000 personas, yo le garantizo que de ahí van a salir vomitando. Porque a lo mejor nuestra mente está limpia ahora. Pero hay personas que con solo oír la palabra disecar les da náuseas o les da síntomas de malestar.
porque no sabemos la mentalidad de ellos cómo está en el mundo. Muchas personas en el mundo la mente la tienen podrida. ¿Debido a qué? Debido a la teología o debido a las costumbres que ellos se han desarrollado en el mundo y han crecido con esa mentalidad. Pero cuando nosotros empezamos a analizar que aún nosotros, siendo lo más vil de este mundo, lo que ya nos servía, Él le ha dado vida nueva, lo ha transformado. No porque fuimos creados a esa naturaleza, sino porque nos perdimos por la corriente de este mundo. Imagínense que en China, a los 30 años usted puede vender su cuerpo. O sea que usted vende su cuerpo y cuando usted muere ya están listos para ellos empezar a sacar por pedacitos para darlo de comer en la mesa a los que gustan un platito. Y esto no es mentira lo que le estoy yo diciendo, esto es una realidad en China. Puede ser hasta $30,000 que dan por el cuerpo. Caníbales, son caníbales. Ya se vuelven caníbales. Entonces imagínense, llegaría el momento, la Biblia dice que llegaría el momento en que todo esto se iba a empezar a dar. Así lo ven. Come los ratones y todo lo que Nadie aquí la van a llevar para que está allá. Ahora diga conmigo, lea conmigo. Quemó Chelohayá, quemó Chelohayá. Diga conmigo. Quemó Chelohayá, Yoná, Yoná, B.A. B.A. Chelochá, Chelochá, Yamí. Yamí. Facilita. 3 días. Entonces la M no se pronuncia ahí. No, porque tiene un chaval, un chaval aquí. Varón, entonces. Dime. Cuando está en medio de dos vocales, no se menciona, solamente es una vocal cerrada. B.A. Porque este es un chaval que cuando está divide vocal. Mi-A. Quemó Chehayá, Yoná, B.A. Hadá, Chelochá. Yamí. ¿Cómo que dice entonces la traducción pez? Pez. No dice grande. No, la traducción original no dice grande ni pequeño, solamente dice pez. El pez. Si nosotros cortamos el texto como está, todavía tiene un pensamiento más genuino todavía. Porque imagínense que el pez fuera así. Hay serpientes que son así y se tragan unos grandes alimentos. En el intestino la serpiente lo destruye. O sea, si vamos a escudriñar más a fondo, porque la Biblia no dice si era grande o pequeño, si lo dice un pez. Hadá, el pez. Hadá, que le quito aquí el artículo, dice ta, pez. Pero como tiene el artículo, el pez. Esto es muy importante. Si usted quiere preguntarle a una persona, ¿y qué grande era el pez que se tragó a Jonás? Pero no por No puedo decir si fue pequeño o grande. La Biblia, el hebreo no lo dice, solo dice el pez. uno se lo imagina nada más. Ahora, para crear en la imaginación el texto, yo le digo un gran pez, pero entonces diría el texto Gadol Hadá. Pero ahí no dice Gadol Hadá. Gadol quiere decir grande, pero ahí no dice Gadol Hadá. Ahí solamente dice Hadá, pez. ¿No es interesante eso? Saber cuando le están añadiendo. O sea, yo puedo hacer una filosofía de retórica para poderlo presentar vivo, pero la Biblia no lo dice, el hebreo no lo dice. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sí me entendieron? Ahora aquí viene lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que ahora voy a borrar una parte aquí y nos vamos a ir a la segunda parte del texto.
¿Qué es lo que nos alimenta a nosotros? Lo que nos alimenta a nosotros es el mensaje que está ahí. Tú lo puedes elaborar y le puedes dar una filosofía de acuerdo al nivel de lo que tú ves en la concurrencia, para poder proyectarles a ellos algo insignificante aparentemente, pero al tú crearlo en la mente le vas a dar vida y le vas a hacer dar un estado de conciencia al que oye, para que entienda de dónde el creador de los hay nos ha llamado, nos ha levantado. Sí, estamos entendiendo. Ahora vamos a ir a la segunda parte, y aquí viene más interesante todavía. Entonces lo voy a poner aquí, vamos a dividir aquí. Entonces prácticamente aquí lo que vamos casi a repetir lo mismo, pero un enfoque ya diferente. Entonces dice aquí: uchelo cha, para que vayamos aprendiendo. Uchelo cha, chelo cha, me olvidé aquí la chelo cha. ¿Qué quiere decir? Y al tercer día, uchelo cha. O sea, aquí terminamos esta frase. Ahora estamos empezando la otra. Uchelo cha, leílo. Uchelo cha, leílo. Casi no pinte, vamos a cambiar. Uchelo cha. Uchelo cha, leílo. Y dice aquí: uchelo cha, y al tercer día, hielo, y al tercer día, y al tercer día, uchelo cha. Uchelo cha, leílo. ¿Qué quiere decir? Y la tercera noche, y la tercera noche, uchelo cha, leílo. Y la tercera noche. Vamos a meternos más todavía. Estamos hablando de un día, ahora ya estamos hablando de 3 noches. Va incrementando el tiempo. O sea, cuanto más va incrementando el tiempo, los desechos en el estómago se van descomponiendo más. Si los desechos, los sólidos desechos en el intestino, usted no los deseca, puede crear un malestar y se puede enfermar. Le puede dar una embolia, puede producir dolores de cabeza. Todo se contamina. Y si tienes una mala digestión, la hiel se puede romper y tú puedes caer. ¿En qué? ¿Te das cuenta todo lo que puede suceder en un momento, en un abrir y cerrar? Por eso es que todo nuestro organismo debe estar en una buena función óptima para que tengamos buena salud. Ahora, ¿por qué nosotros no crecemos en la congregación? ¿Sabes por qué no crecemos? Porque nos dan caña. Se comen el jugo y después tiran el bagazo y nos quieren dar bagazo a nosotros.
Imagínate que si nosotros nos comemos el bagazo de la caña, ¿qué digestión vamos a tener? Si lo que estamos comiendo es paja. Entonces nosotros necesitamos alimento sólido que nutra el cuerpo espiritual para mantenernos en óptimas condiciones, para que nuestro organismo, nuestro aparato digestivo pueda funcionar y podamos disecar en la forma correcta para que no nos enfermemos. Entonces, ahora vamos a ya la otra frase. Uchelochea leiló, 3 días y 3 noches. Ahora, así. Así. Guille. Así. Guille. Se lo estoy escribiendo porque yo quiero que usted se le quede aunque sea una palabra. Guille. 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 Así estuvo. Así estuvo ¿quién? Aquí va la comparación de una cosa con la otra. Así estuvo. Ay, mire esto. Yo le voy a decir una cosa, que yo le estoy hablando a usted, pero yo estoy sintiendo algo sabroso. Santo. Caf, Guille, Ben, Hadán. ¿Qué quiere decir? Así estuvo el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre no estuvo en el Hadán, sino en el corazón de la tierra. Ahí hay un mensaje que es lo opuesto de lo que está diciendo Jonás. Un paralelo negativo de lo que Jonás nos está diciendo. Vamos a culminar la frase. Guille, Ben, Adán, Belé. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón Hadamá de la tierra. Leiló, Uchelochá, Leiló. De igual manera, ¿cuál es la comparación que hay? Caf, Guille, Ben, Hadamá, Belet, Hadamat, Ulecha, Leiló. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Pero ahora viene una pregunta aquí. Y esto ha sido por muchos años.
cuando dice que Él iba a estar en el corazón de la tierra, la gente enfoca el sepulcro. Y la Biblia no dice eso. Si yo pregunto, ¿dónde está el corazón de la tierra? ¿Qué función hace el corazón en nuestro organismo, hermana Luna? Ya. Es diferente a la función que hace el intestino. El intestino desecha lo sólido. El corazón nos da la vitalidad. Sin el corazón, la persona muere. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que el texto nos quiere enseñar? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitirnos? ¿Cómo quemó Hayá, Jonás, Biniyei, Hadab, Uchelo, Cha? ¿Cómo él fue al pez, al intestino del pez? ¿Cómo, hermano? Leamos Jonás 1:17. Ya casi para terminar. Lo que sucede es que hoy en día los predicadores te leen un verso y te comienzan a hablar cosas que no están ni por cerca en nuestra mente de la Escritura. Entonces nos quedamos con el oído caliente. Y la Escritura no nos manda que nosotros tengamos comezón de oír disparates, sino conocimiento de la palabra, para que crezcamos en conocimiento. Jonás 1:17, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice, hermana Marta? No llega al 17, No llega aquí. al 16. Léame el 1:16. La palabra se le dio nombre a Yeshua. Dice, los hombres sintieron un gran respeto por Yahweh. Sí. Ofrecieron sacrificios a Yahweh e hicieron votos. Amén. ¿Cuál fue el resultado de que ellos hicieron eso? Debido al cumplimiento de la profecía que dijo Jonás. ¿Por qué Jonás, en una palabra, desobedeció? En otras palabras, al desobedecer, trajo con sí consecuencias de ir a dar al intestino del pez. Es decir, al desobedecer, ¿cuál es el resultado? Pudrición, descomposición. Pero entonces ahora dice la Escritura que Adonai Elohai, mi creador, tenía un pez preparado para tragarse a Jonás. Ahora cambió la cosa. Este pez no era cualquier pez, porque lo lógico, lo natural era que él fuera desecado. Pero él fue conservado en el intestino del pez. Ahora, como el arca era una tipología de Yeshua, la pregunta que yo me hago es, entonces, ¿quiere decir que ese pez era más que una figura del Todopoderoso? Es una teología que alimenta mi pensamiento. Porque dice la Escritura que Jonás iba, ¿qué? Huyendo. Y ya había, imagínate, hermana Marta, que tú vayas huyendo para Santo Domingo y de repente cuando ya has llegado tú dices, ya llegué. Y de repente te regresan y te traen de regreso para acá. Ya volví. Eso fue lo que sucedió en el intestino del pez. Lo natural era que saliera por el recto, pero salió por la boca, como había entrado. No es grande eso. Amén. Que nuestro Creador es tan grande la misericordia que había preparado un pez para regresarlo a Él
de donde él había salido. Y así como entró, volvió a salir. Y ahora no salió peor, ahora salió renovado. Restaurado. Así nosotros volvemos a la casa de nuestro Creador. Y él dice, entra a mí. Entonces Jonás ya no era el mismo. Ya tenía una mente renovada. Es decir, ya no tenía una mente podrida, sino una mente limpia. Una mente purificada. Ya no era aquel Jonás que salió cobardemente huyendo. Así somos nosotros. Cuando la Biblia dice que así también ven Adán estará en el corazón de la tierra. ¿Para qué? O sea, la pregunta que nos hacemos, ¿para qué el Hijo del Hombre vino y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la humanidad? ¿Para qué? Para darnos una nueva mente, para darnos un nuevo pensamiento, para limpiarnos, para purificarnos, para renovarnos, para sacar todos los desechos podridos que habían en nuestro cuerpo. Es decir, nos desparasitó. Santo. Como ya no hay más tiempo, lo cerramos ahí. Concluimos. Si todavía tú no tienes una mente renovada y hay parásitos que todavía te están inquietando en tu cuerpo, yo te invito a una oración. Santo. En el nombre de Yeshua Mashiach, Elohai, mi creador, va a crear nuevas células. Células cancerosas tienen que salir. Se va todo en el nombre de Yeshua. Si yo esté en el hospital y la hermana Anita está en el hospital, de aquí yo voy a decir la palabra y basta. Elohai en nuestra hermana Carmen. Elohai en hermano Joseph. Elohai en hermana Ana. ¿Qué estoy diciendo ahí? Crea en ella. Hayá, Hadabar. Crea en ellos la palabra para que haga efecto.